Bienvenidos a un nuevo vídeo de herramientas contra la leyenda negra. Uno de los tópicos negrolegendarios y por tanto hispanófobos es el de la expulsión de los judíos de 1492, que ni fue la primera expulsión de judíos que se producía en Europa, ni mucho menos la más cruel, sino al contrario. Fue de las últimas y de las más tolerantes y respetuosas, teniendo en cuenta sobre todo, estamos hablando de finales del siglo XV. En el vídeo de hoy vamos a ir más allá, y nos vamos a acercar más hacia nuestros días en la historia para conectar a aquellos sefardíes con los judíos que salvó España durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora les cuento. Pero antes vamos con la intro del canal. Comenzamos. Gracias a mis mecenas de Patreon por hacer posible que este proyecto siga adelante. Sin su apoyo no podría continuar creando contenido. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y ayudar a mantener el proyecto, el enlace a mi Patreon está en la descripción del vídeo. Únete a nosotros y ayúdame a seguir creando. Muchísimas gracias. Se habrán fijado en que el formato del vídeo de hoy tiene un estilo diferente, un estilo más cinematográfico, tipo cinemascope. Pues por ahí van los tiros del proyecto en el que estoy trabajando sin ningún tipo de subvención pública ni apoyo privado, salvo el que ustedes me puedan dar a través de mi Patreon y demás formas de ayuda que encontrarán en la descripción de este vídeo. Un proyecto en el que están participando numerosos historiadores y divulgadores, además de periodistas y políticos de actualidad de gran relevancia. Solo puedo agradecerles a todos ellos su disposición y colaboración en esta aventura audiovisual que creo será de interés para todos ustedes en defensa de España y la hispanidad, y que espero lo disfruten todos ustedes de aquí a unos meses. Dicho esto, y regresando al asunto de la expulsión de los judíos de 1492, uno de los varios privilegios que tuvieron los judíos expulsados en 1492, frente a otras expulsiones, claro está, anteriores y posteriores de otras zonas de Europa, fue que continuaron siendo propietarios de sus viviendas. De ahí que muchos de ellos, si no la mayoría o directamente todos los que se fueron, se llevaron consigo las llaves de sus casas para volver algún día. Muchos de ellos regresaron, de hecho, al poco tiempo alegando haber sido bautizados en el extranjero. Otros, en cambio, los más contumaces en su fe, se establecieron en diferentes partes, muchos de ellos en los conocidos Países Bajos. Durante la Guerra de los 80 años, algunos de ellos dueños de las primeras imprentas fueron creadores de folletos hispanófobos, convirtiéndose en pioneros en la propaganda de guerra que se realizaba de forma masiva por primera vez en la historia, gracias precisamente a la imprenta, y cuyo objetivo fue España. Así pasaron los siglos, en concreto 4 siglos y pico, hasta que en 1924 el gobierno de Primo de Rivera promulga el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 de reconocimiento y protección a los sefardíes a través de la concesión de la nacionalidad española. De modo que aquellos sefardíes, nombre que reciben los descendientes de los judíos de origen español expulsados en 1492, podían optar por adquirir la nacionalidad española. Esto que podría parecer baladí fue solo en parte lo que permitió a las autoridades españolas durante la Segunda Guerra Mundial salvar a miles de judíos del Holocausto. Y digo solo en parte, porque hay mucho más que contar. Y aquí es donde llegamos al asunto del vídeo de hoy. Comienza la Segunda Guerra Mundial y los judíos de toda Europa ocupada por Alemania son enviados a los campos de concentración. Todo el mundo conoce a Schindler, que se hizo tan popular a raíz de la película La lista de Schindler, lo cual me lleva a la siguiente reflexión. Es triste, pero la cultura popular está absolutamente basada en el cine y en la televisión. Si algo sale en el cine o en la televisión de pronto existe, se convierte en real, pero si no es así, es como si nunca hubiera pasado. Schindler salvó, según datos del United States Holocaust Memorial Museum, unos 800 hombres y entre 300 y 400 mujeres del Holocausto, es decir, máximo a 1.200 personas. Sin embargo, otras personas, hoy desconocidas, salvaron o participaron para salvar a 4 veces más personas que el famoso Schindler. Y aquí es cuando llega el gran Luis Antequera, historiador, fuente de conocimiento inagotable, excelente comunicador y escritor de numerosos libros, entre ellos Historia desconocida del descubrimiento de América, sobre el cual tienen una conferencia extremadamente interesante en el canal, no se la pierdan,
Les dejo enlace en la parte superior de la pantalla y nos desgrana, hoy, con todo lujo de detalles, los sucesos que demuestran, con datos y fechas, con nombres y telegramas, que España salvó durante la Segunda Guerra Mundial a entre 40 y 45.000 judíos del Holocausto. Los hechos que Luis Antequera va a exponer a continuación son muy poco conocidos por la gente en España, por no decir que casi nadie los conoce, pues siempre estamos más preocupados de nuestros defectos reales o inventados que de preocuparnos por conocer nuestra historia tal como fue. Obviamente no me refiero a ustedes, queridos suscriptores de este canal, pues por eso están ustedes aquí. Porque a ustedes sí les interesa conocer su propia historia para acabar con la propaganda hispanófoba, pasada y actual, a través del conocimiento de los hechos. Sin más dilación, les dejo con la interesante intervención de Luis Antequera sobre los judíos salvados del Holocausto por España. Que ustedes la disfruten. Antes de continuar con el vídeo, te animo a suscribirte a mi canal y activar la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones para que YouTube te avise siempre que suba un vídeo nuevo y no te pierdas ninguno. Asimismo, ya que estás aquí, te propongo darle me gusta al vídeo y que me dejes tu comentario contándome qué te ha parecido para ayudarme a dar visibilidad al canal. Muchísimas gracias. Si algún país durante el curso de la Segunda Guerra Mundial proveyó por la defensa y salvamento de los judíos, víctimas de este terrible holocausto que tenía lugar en la Alemania nazi durante estos años de la Segunda Guerra Mundial, este país no es otro que indiscutiblemente España. Las autoridades españolas fueron capaces de rescatar un número indeterminado de judíos que asciende nada menos que a los 40 o 45.000 judíos. Y no lo digo yo, por supuesto que no lo digo yo. Lo dicen los mejores historiadores del tema, los que más lo han estudiado, como por ejemplo este alemán Bernd Rotha, que en su libro Franco y el Holocausto, establece que efectivamente el número de judíos salvados por las autoridades españolas fue semejante a las 40.000. Una conclusión que es muy parecida a la que previamente ya había sacado antes que él el gran especialista del tema, que no es otro que el judío, en este caso, Haim Avni. Los dos llegan a la misma conclusión, que desde España se salvan entre 40 y 45.000 judíos. Se tiende a creer que estos judíos salvados por las autoridades españolas de aquel momento se salvaron en sus legaciones diplomáticas. Todos hemos oído hablar de este gran diplomático Sanz Briz y como él tantos otros. Fueron 6 o 7 los diplomáticos implicados en este salvamento de judíos en lo que son las legaciones diplomáticas españolas en Europa. Los 6 de ellos, por cierto, premiados con este galardón que otorga el Museo de Yad Vashem israelí y que se conoce con el nombre de Justo entre las Naciones. Es decir, son 7 los justos entre las naciones que tienen la nacionalidad española y todos ellos son diplomáticos. La acción más importante es justamente la que lleva Sanz Briz a cabo en la embajada de Budapest, pero se produjo el salvamento en otras muchas embajadas también, la de Sofía, la de Bucarest, incluso la de Berlín. Ahora bien, el salvamento de judíos que se produjo a través de estas embajadas ascendió, en el mejor de los casos, a 5.000 judíos, no a más. Y estamos hablando de 40 o 45.000. Esta es la parte que es absolutamente desconocida. Junto a estos judíos que fueron salvados en las embajadas europeas, españolas, en los distintos países de Europa, se produjo un importantísimo salvamento de judíos también, permitiéndoles el paso por la frontera pirenaica para entrar en España, estar en España el tiempo que fuera conveniente y necesario, y a partir de ahí iniciar su viaje de salvamento a otros países diferentes. Estos dos historiadores, también Bernd Rotha y Haim Avni, están los dos de acuerdo completamente en que sí, determinados países, como notablemente Estados Unidos y el Reino Unido, hubieran colaborado más y mejor con las autoridades españolas de aquella época, los judíos salvados habrían sido muchos más. Pero es que no colaboraron. Esa no colaboración es la que hizo que el número de judíos se restringiera a 40 o 45.000. Y esto lo dicen estos dos grandes historiadores. Por lo tanto, poniendo las cosas en su lugar, 5.000 judíos salvados en las legaciones diplomáticas españolas en Europa. 40.000 judíos más que entran en España y desde España acuden
pueden refugiarse, pueden acudir a aquellos países en los que van a encontrar refugio. Este libro, que se llama Franco's Refugees, Records on the Jews Who Came Through Spain and Portugal to New York City, 1940-1941, Refugiados de Franco, registro de los judíos que vinieron a través de España y Portugal a Nueva York, es un libro que recoge el nombre de unas 2.000 personas que a través de España y luego de España a través de Portugal pudieron coger un barco para salvarse del Holocausto judío. Está escrito por Lawrence H. Feldman y, como he dicho, aporta el nombre y el año y una serie de datos, el año en que toman el barco hacia su salvación, el puerto desde el que lo toman y el puerto al que se dirigen. Este libro recoge el nombre de unos 2.000 judíos que pudieron salvar la vida gracias a esta acción que llevaron a cabo primero las autoridades españolas y luego también las autoridades portuguesas, puesto que desde Lisboa tomaban el barco hacia su salvación. Uno de los lugares comunes que toma cuerpo últimamente con una intensidad inusitada es que todos estos diplomáticos, estamos hablando de 7 diplomáticos, trabajaban a espaldas del régimen, a espaldas de las autoridades españolas, lo que no deja de ser paradójico, ¿no? Por un lado se sostiene que en España gobierna una de las dictaduras más feroces que existe en el mundo, pero por otro lado se sostiene que todo el cuerpo diplomático de ese gobierno actúa a espaldas de su gobierno. Concretamente esto se ha dicho con harta insistencia del gran adalid de este rescate de judíos, que no es otro que el diplomático español Sanz Briz, hasta el punto de que su propio hijo, y yo lo he escuchado personalmente, va defendiendo por ahí que el salvamento que llevó a cabo su padre de un número de judíos que en todo caso fue superior al de los 3.000, entre 3 y 4.000 judíos, lo hizo a espaldas del régimen, lo cual es un completo absurdo, porque esos judíos se refugiaban en un edificio que se había alquilado con fondos que eran del Estado español y de los que este señor no podría disponer si el Estado español no los hubiera puesto a su disposición. Pero por si todo esto fuera poco, resulta que al día de hoy es completamente conocido la orden que se emite desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a este diplomático, como también a otros diplomáticos, en el sentido de que llevaran a cabo un salvamento de judíos tan grande como fuera posible. Estoy obligado a leerles la página 92 y la página 93 del libro escrito por Arcadi Espada, que se llama En nombre de Franco, donde la tesis central del libro, lo que intenta demostrar este escritor, es precisamente que este salvamento de judíos se hizo porque así lo ordenaron las autoridades españolas del momento. Y dice el señor Arcadi Espada, el ministro Lequerica, ministro de Asuntos Exteriores español, a la sazón, en aquel momento, no tardó en reaccionar, enviando precisas instrucciones. El texto del telegrama no es literariamente muy bello, pero es suficientemente claro. Embajador Washington, a petición representante Congreso Judío Mundial, ruega se extienda protección a mayor número judíos perseguidos. Sírvase su excelencia, se está refiriendo al diplomático Sanz Briz, que es al que va dirigido este telegrama, informar en qué forma se puede atender a lo solicitado con mayor espíritu de benevolencia y humanidad, y tratando de buscar soluciones prácticas para que la actuación de esa legación resulte lo más eficaz posible y abarque, en primer lugar, a los sefarditas de nacionalidad española, en segundo lugar, a los de origen español, y finalmente al mayor número posible de los demás israelitas. Sigue diciendo Arcadi Espada. Sanz Briz contestó rápidamente al ministro que en Hungría no había sefardíes y que la única fórmula de protección eficaz de los perseguidos era la de proveerlos de pasaportes españoles. El 27 de octubre, el ministro autorizaba sus planes y con entusiasmo. Texto del nuevo telegrama. Muy urgente. Apruebo fórmula me propone poniendo el mayor empeño en que la protección sea eficaz
y autorizándole ampliamente para hacer lo necesario para ello. Al tiempo que autorizaba ampliamente a su embajador en Budapest, Lequerica, ministro de Asuntos Exteriores español, escribía una larga carta a su embajador en Washington. Empezaba así, la dicha carta. Desde hace 3 años, España viene accediendo reiteradamente y con la mejor buena voluntad a cuantas peticiones presentan comunidades judías, habiendo dado ello lugar a enérgicas intervenciones, no solo en Berlín, sino en Bucarest, Sofía, Atenas, Budapest, etc., con desgaste evidente de nuestras representaciones diplomáticas y llegándose en algunos momentos a discusiones enérgicas por defender nosotros esos intereses. Esta fue la acción que llevaron a cabo en los años, a partir de los años 40, a partir sobre todo del año 1942, las autoridades españolas para el rescate y salvamento de judíos. Un rescate y salvamento del que se beneficiaron un número mínimo de 40.000, un número máximo de 45.000. Una acción que no llevó a cabo ningún otro país del mundo.